tengo que contabilizar adicionalmente este otro recorrido que corresponde a pasar desde ese vapor sobrecalentado y convertirlo acá en un líquido, finalmente en un líquido saturado. Entonces, en eso consistía el problema que ustedes hicieron. En eso consistía el problema que ustedes hicieron. Por acá tenía otra, permíteme, yo me salgo de acá y por acá tenía una, permíteme un segundo, por acá tenía un artículo que ustedes también tienen por allá sobre unos métodos cortos de cálculo. Bueno, por aquí está ese problema, Entonces, ¿qué tengo yo por acá? Transferencia de calor. En este caso, esta nomenclatura no es la que tenemos nosotros propiamente en el curso. Aquí, esta Q mayúscula, ¿en qué unidades está? Está en unidades de energía por la unidad de tiempo. Esa era una nomenclatura, es otra nomenclatura que se maneja. Y esta Q minúscula me está hablando por acá de un caudal. Entonces, ¿qué tengo yo para ese equipo? Tengo que este producto entre este también puede ser V mayúscula punto, multiplicado por la densidad, esto me arroja el M punto. Este producto acá me arroja el M punto. Por el C sub P, estamos hablando de agua y por la diferencia de temperatura. Entonces, yo empiezo a trabajar por acá con esta cantidad en galones por minuto. Este V mayúscula punto, en este caso utilicé esta nomenclatura, galones por minuto. Esta es la densidad del agua en libras por galón, que pues no se usa habitualmente, pero corresponde a ese valor en libras por galón. El C sub P del agua líquida, que ese sí lo conocen muy bien, y delta en Fahrenheit. Bueno, si yo trabajo todo esto y me voy al concepto de esto, me va a quedar por acá en BTU por minuto, Pero yo puedo llevar esto a toneladas de refrigeración con esta equivalencia, que es lo que tenemos nosotros en las tablas de vapor. A propósito, me salgo de ahí momentáneamente para que ustedes entiendan, porque todo esto es muy importante, para que ustedes vean qué es una tonelada de refrigeración. Entonces, permíteme, yo me voy por acá y usted tenía este documento. Yo te envié este documento por allá, aguas arriba en el curso. Y entonces nosotros tenemos por acá, se me perdió por acá, ya lo encontré. Fíjate que aquí se habla de una tonelada de refrigeración. Y entonces, cuando nosotros aclaramos estas unidades aquí, decimos que sea lo primero hacer claridad, no sé si estarás viendo bien allí, voy a aumentar esto, hacer claridad sobre los conceptos tonelada corta, tonelada larga y tonelada métrica. Una tonelada corta tiene 2.000 libras. Una tonelada larga tiene 2.240 libras. Una tonelada métrica tiene estas libras. Bueno, una tonelada de refrigeración equivale a la cantidad, que es lo que nosotros tenemos allá, y de ahí viene esto. Una tonelada de refrigeración equivale a la cantidad de calor necesaria para fundir una tonelada corta de 2.000 libras de hielo en 24 horas. Dado que el calor latente del hielo corresponde a 144 BTU por libra, lo anterior equivale a estas BTU en 24 horas, o sea, a 12.000 BTU por hora, o sea, a 200 BTU por minuto. Aquí citamos una referencia 13, vamos a ver si esa referencia 13 está por acá. Referencia 13, que se llama Stephen Elonka. Ustedes habrán mencionado mucho a este amigo Stephen Elonka, y entonces efectivamente lo tenés por aquí, mira, este trabajo que hace Stephen Elonka en esos sistemas de refrigeración y aire acondicionado en las industrias químicas. De este autor ya habíamos hablado. Este es un editor por allá,
un editor de una revista, de la revista Power, que también conocías vos por allí. Bueno, entonces regreso al otro asunto. Ya sabemos qué es una tonelada de refrigeración, de dónde viene, de cuál es su procedencia. Entonces, vuelvo donde estaba antes, en el, ¿dónde están? Ah, carajo, no es acá. Me tengo que volver a salir, entonces me salgo de acá, perdón, me salgo de acá, y estoy, bueno, tengo que volver a salir y volver a entrar. Entonces me salgo de acá y entro por acá, ahora sí. Bueno, entonces ya sabes qué es esto de una tonelada de refrigeración. Y si haces esta operación por acá, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar esto, que la capacidad del equipo, en este caso de ese condensador, en toneladas de refrigeración, lo manejas por acá con los galones por minuto multiplicado por un delta Fahrenheit, ahí te decían cuál era el delta Fahrenheit que tenías para esta agua de enfriamiento dividido entre 24. ¿Y esto de dónde sale? Fíjate que las cosas salen de acá, es algo muy sencillo. ¿Y esto en qué se convierte? En una regla de dedo. Y esta regla de dedo, con esta regla de dedo, por acá se dice, esta regla es muy usada en sistemas de agua de enfriamiento de tipo recirculación abierta para calcular tanto condensadores como el que ustedes estaban manejando allí, como la misma torre de enfriamiento. Mira esto tan sencillo para calcular una torre de enfriamiento, para calcular un condensador, ¿Sí me explico o no me explico? ¿Por qué hago yo un poco de énfasis en este punto? Cuando yo llegué a trabajar a la industria química, entonces llegué a una planta en la cual había un problema con la refrigeración, Y entonces, no, me metí mal, perdón, me tengo que volver a salir. Había un problema en los sistemas de refrigeración. ¿Y qué pasaba allí? Resulta que, bueno, aquí sí estoy bien. Resulta de una manera, les voy a tratar de, resulta que no tenían en cuenta en la capacidad de estos equipos de condensación, no tenían en cuenta este recorrido entre este punto 2 acá y este punto intermedio, no lo tenían en cuenta para agregar esta capacidad al equipo de condensación, al condensador, por encima de qué? Por encima de la capacidad que tenemos instalada aquí en compresión. Y entonces el sistema no aguantaba y no funcionaba bien, y efectivamente el problema era este recorrido acá, expresado como capacidad del condensador por encima de la capacidad en compresión, Pues pasa y sucede que ese problema no estaba solamente en una planta, eso estaba en una serie de plantas en, instaladas en distintas ciudades del país. Y entonces, cuando yo llegué allí, pues ese fue uno de los primeros trabajos que me correspondió hacer. Y entonces pues se encontró que el sistema estaba desbalanceado por ese hecho que le refiero. Y entonces este sistema, pues ya con este estudio que me correspondió hacer, entonces ya fue balanceado y entró en operación. Y luego de esto, pues entonces también eso mismo, que esa mejora que se hizo en la planta, pues pasó a otras plantas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ahí te cuento, esos puntos relacionados con estos trabajos que usted hacía. Usted calculó por allá un condensador. ¿Y por qué hago referencia en este punto a ese condensador? Pues porque un condensador es un equipo muy importante de transferencia de calor, Y nosotros en ese momento nos adelantábamos un poco a eso, etcétera, etcétera. Bueno,
Ahí termino rápidamente. Ustedes tienen todos esos papers, pueden consultarlos más adelante, etcétera, etcétera. Y ahí termino ese recuento de estos asuntos que usted ya, en los cuales ha reportado. Bueno, me voy nuevamente para la ventana. Regreso al punto de la convección, donde nosotros logramos llegar. Entonces me voy para acá y cuáles son unos papers que yo quería que viéramos hoy. Entonces quería que viéramos el siguiente paper. Te pido el favor de que vas llevando esto allí con tus viñetas, con tus viñetas. Entonces, ya habíamos hablado en la sesión de trabajo anterior, habíamos hablado de una convección libre y de una convección forzada. Bueno, entonces, ¿qué me fui a hacer yo en su momento cuando empecé yo a dictar este curso? Entonces me fui a buscar por acá, esto hace parte del catálogo de unos equipos que ustedes manejan por allí en los laboratorios, del rotaevaporador. Y encontré esto. Y entonces inmediatamente tomé esta copia para que usted observara desde su experiencia que ha tenido con estos equipos, usted pudiera observar de una manera más cercana cuál es la diferencia que existe entre la convección libre y la convección forzada. Entonces, aquí está su equipo del rotaevaporador, pero en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate que aquí hay una temperatura alta en este baño, pero fíjate que este balón, esto es un balón que ustedes tienen allá, ¿cierto? Ese balón que está sumergido en ese líquido de calentamiento, ese balón está quieto, está quieto. Entonces, para que sepas, entonces este fenómeno es un fenómeno, aquí lo ven ustedes, lo que observábamos también con, con, eh, con el gas, con el aire. Entonces empieza a haber aquí un fenómeno de convección libre, porque esto que está más caliente empieza a subir, etcétera, etcétera, un fenómeno de convección libre como el que tratábamos de explicar con el aire ambiente. Y cuando tienes un fenómeno de convección forzada, el fenómeno de convección forzada lo tienes cuando ya no estás en este régimen de trabajo, sino que ya imprimes un movimiento al balón en donde tienes tu líquido problema. Y entonces ahí ya se configura el fenómeno de convección forzada. Nosotros, si queremos ser más eficientes, obviamente nosotros no estamos aquí en la convección libre, sino en la convección forzada, y esto es lo que nos interesa allí en las industrias químicas. Este era un documento, pues una lámina muy sencilla que quería que viéramos y para que tomes referencia en ese trabajo que haces por allí en el laboratorio. Bueno, también quería anotar, entonces ustedes van llevando las viñeticas que vamos desarrollando, acerca de unos valores promedios de esos coeficientes de transferencia de calor. Entonces tenemos por acá distintos mecanismos, por acá tenemos esos valores en el sistema inglés y por acá en el otro sistema. Entonces, fíjate que por aquí tenemos una convección libre, forzada, etcétera, y por acá tenemos unos cambios de fase. Por acá tenemos unos cambios de fase que son unos fenómenos, como hemos señalado, unos fenómenos también de tipo convectivo. Nosotros esta parte la tenemos reportada allí en el tablón, en unos documentos, pero este trabajo por acá, según el consejo que nos daba Max Peters, este trabajo por acá puede tener una incertidumbre muy alta y en tal sentido, pues nosotros nos vamos a concentrar en el curso en estos fenómenos que sí nos interesan en las industrias químicas propiamente, en el fenómeno de la convección forzada. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí esos documentos que nosotros tenemos allí. Por el momento, claro que nos queda pendiente otros.
nos quedan pendientes otros que vamos a analizar muy detalladamente, subsiguientemente, pero de momento me interesa llegar hasta allí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Estaba pensando en eso, me tocó pues tomar esta decisión, qué hacer en este punto del curso. Entonces, si yo siguiera con los documentos que ustedes tienen, con los documentos restantes de la convección acá, pues eso está bien, pero me freno yo en otros, me freno un poco en los otros aspectos del curso. Y un aspecto muy importante es continuar nosotros con los equipos intercambiadores de calor. Entonces vamos a dar una espera aquí a los restantes documentos de convección, en particular cuando tenemos nosotros flujo turbulento de fluidos dentro de tubos circulares y cuando tenemos por allá un trabajo por ejemplo, en un intercambiador de calor, en la parte anular de ese intercambiador de calor. Entonces nos falta eso. Nos falta buscar por allá la H, esas H's. Y ustedes son muy conscientes de que nosotros estamos aquí en convección de una manera muy utilitarista, buscando esas H's, buscando H sub I, buscando H sub O, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa parte la aplazamos un poquito, y me vuelvo a los asuntos relacionados con los intercambiadores de calor. Entonces vuelvo a la parte de intercambiadores de calor y entonces, ¿qué tenemos en el intercambiador de calor? Tenemos nosotros hasta el momento lo siguiente, tenemos que ese Q, este es BTU por hora, ojo, allá en el paper que veíamos hace unos minutos, esa Q minúscula, pues me estaba representando en esa nomenclatura que tenía allí, me estaba manejando un caudal en galones por minuto, pero volvemos a la nomenclatura nuestra que es esta. Bueno, entonces nosotros tenemos U por A por LMTD, y de una vez voy a completar esto, FT. Entonces, esta es la problemática que nosotros tenemos. ¿Qué me queda faltando de momento? Me queda faltando de esta U, unos componentes que son por ahí H y HO. Bueno, me queda faltando esto. Pero entonces yo me voy a saltar esto un poco y entonces vamos a reflexionar sobre esta totalidad. Más adelante, la próxima semana, esto tampoco va a ser muy lejos, la próxima semana ya estaremos aquí con el HI, HO, etcétera, etcétera, y entonces ya se completa todo este fenómeno, porque eso es prácticamente lo que nosotros vamos a obtener de la convección, como ya les he venido diciendo a ustedes en varias oportunidades. Bueno, entonces, hay dos equipos que tenemos nosotros referenciados. Hay dos equipos de transferencia de calor, intercambiadores de calor que tenemos referenciados. Este primer equipito del cual ya hemos hablado tantas veces, el intercambiador de doble tubo. Ese fue el primer intercambiador. Entonces, vamos a ver un cálculo de esta Q, de esa Q, de ese duty. Bueno, entonces vamos a hacer un problemita muy sencillo. Ese es un problemita tipo recorderis. Y entonces vamos a ver qué dice este problema. Entonces vamos a, siguiente viñeta, un problemita, y entonces ustedes resuelven ese problemita y ya estamos más al tanto de esa Q. Fíjate que con referencia a ese equipo que calculaste de ese ciclo de refrigeración, el equipo del condensador, vos calculaste el flujo de volumetric flow rate de agua de enfriamiento, Y vos partías ¿de dónde? Vos partías de esa Q, de esta Q. Y esa Q, ese duty, lo convertías en esos galones por minuto. Ese fue el trabajo que vos hiciste.
Bueno, y te repito, ahí está esa regla de dedo, la regla de dedo que te acabé de mostrar. Las reglas de dedo son reglas muy útiles. A mí toda la vida me han servido mucho. Y por eso, pues, yo no desaprovecho oportunidad para mencionar las virtudes que tienen esos expedientes a la hora de resolver un problema como los que se presentan en una planta, en una industria química en cualquier momento. Bueno, entonces el problema que vamos a hacer ahora, a continuación, tiene que ver con qué, con el intercambiador que ya conocemos, que es el de doble tubo. Ya tenemos varios casos de intercambiadores de doble tubo que hemos venido, en los cuales hemos venido trabajando desde aguas arriba en el curso, y ahorita entonces estamos rescatando todo eso, a ver cómo finalmente compactamos todo ese trabajo. Bueno, entonces, te voy a dictar el problema. El problema dice lo siguiente: tenemos un intercambiador de tubo, tenemos un intercambiador de doble tubo, el cual opera en contracorriente. Ya vamos a ver qué es eso. El cual opera en contracorriente. El cual opera en contracorriente. Y se usa para enfriar aceite. Y se usa para enfriar aceite. Aceite. Entonces, se usa para enfriar aceite. El C sub P del aceite, 2.20. 2.20 kilojulios numerador, denominador, kilogramo delta en grados Celsius. Bueno, por acá estoy tratando de hacer este dibujo, vamos a ver si tengo éxito. Bueno, se utiliza para enfriar aceite, el C sub P del aceite, 2.20 kilojulios por kilogramo delta en grados Celsius. Y se utiliza para enfriar ese aceite desde 150 grados Celsius, 150 grados Celsius, hasta 40 grados Celsius, hasta 40 grados Celsius, hasta 40 grados Celsius. A razón de 2 kilogramos por segundo. 2 kilogramos por segundo. Ese 2 kilogramos por segundo es el M punto del aceite. Es el M punto del aceite. Bueno. Punto de Guido. Para punto de Guido, se utiliza agua de enfriamiento. Se utiliza agua de enfriamiento. Ya veíamos de dónde viene esa agua de enfriamiento, de una torre. En este sistema internacional, en el sistema inglés, un BTU libra delta Fahrenheit, eso equivale aproximadamente a, en el sistema internacional, a 418 kilojulios numerador, denominador, kilogramo delta en Celsius. Se utiliza agua de enfriamiento con ese sub P, la cual entra a 22 grados Celsius, como veíamos en el otro sistema, es una temperatura ambiental, 22 grados Celsius, a razón de 1.5 kilogramos por segundo. Ese es el M punto del agua de enfriamiento. Bueno, entonces, punto de Guido, determinar
la rata de transferencia de calor en el intercambiador de doble tubo, esa Q minúscula que teníamos ahora por acá. Determinar la rata de transferencia de calor en el intercambiador de doble tubo y determinar la temperatura de salida, determinar la temperatura de salida del agua. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos aceite caliente, 2 kilogramos. Ya te voy a mostrar esta figurita para que es bueno que la tomes allí. 2 kilogramos por segundo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos 150 grados Celsius, ¿cierto? A 150 grados Celsius. Entonces, por una parte tenés esto. Ahí tenés el intercambiador de doble tubo. Ahí lo pinté de una manera un poco rápida, Entonces, más o menos puedes ver acá, ¿cierto? Bueno. Y por el en contracorriente, entonces fíjate que este aceite va a circular en esa dirección, va a entrar por acá, va a salir por acá, mientras que el agua de enfriamiento va a circular por este tubo del centro. Entonces tenemos por aquí, bueno, esta entra a 1.5 kilogramos sobre segundo y esto entra por aquí, como decíamos nosotros, a 22 grados Celsius. Entonces, este es un problemita muy sencillo, muy sencillo. Vamos a concentrarnos aquí en el duty y vamos a concentrarnos en la temperatura de salida del agua. Bueno, entonces calculen ustedes eso, por favor, mientras yo ya por acá veo a ver cómo continuamos nosotros en este trabajo en el día de hoy. Porque si vieran cómo tengo esto acá lleno de cosas, lo que pasa es que usted ya no ve, pero esto lo tengo aquí lleno de cosas por aquí, por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, estás haciendo el cálculo. Bueno, dame ese duty en kilowatts. Es decir, no se les olvide, que un watt corresponde a Julio numerador, raya de quebrado horizontal, denominador segundo. Entonces dame eso en kilowatts, que corresponde a kilojulio, raya de quebrado horizontal, segundo. Bueno, entonces ese problemita es muy sencillo. Calcular ese duty. Fíjate que en el repaso que hacíamos ahora del condensador en el sistema de refrigeración, ¿qué tengo yo? Que ese duty es igual a M punto por C sub P por delta T. M punto por C sub P por delta T. En este caso, ¿qué tengo? Tengo todos los datos correspondientes ¿a quién? Al aceite caliente. Entonces lo calculo por esa vía. Y ustedes saben que aquí lo que estamos haciendo es aplicar ¿qué? Aplicar la primera ley de la termodinámica. Estamos diciendo que todo el calor que cede el aceite caliente pasa ¿a quién? Hacia el agua de enfriamiento. Bueno, ¿cuánto te da ese duty? En kilowatts. ¿Y cuánto te arroja la correspondiente temperatura, el cálculo para la temperatura de salida del agua de enfriamiento? ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos acá un equipo en contracorriente.
Bueno, tengo 22 estudiantes aquí en el chat. ¿Dónde están sus otros amigos? ¿Dónde andan? Tengo 28 estudiantes en el curso, de los cuales hay 21 aquí presentes. ¿Dónde están sus restantes amigos? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿me estás escuchando? Acá. Sí, profe. Bueno, y entonces, ¿por qué no? Profe, Carlos tuvo un problema con el internet hoy. Bueno. Vamos a ver, tengo unas personas que ya tengo situados por acá que no volvieron por aquí a la clase, no vienen, no volvieron, etcétera. Y ellos creen que uno no los identifica, creen que uno no los identifica y entonces, bueno. A ver, preguntémosle por aquí, a ver, Daniela Trujillo, usted trabajó muy bien en el protocolo del problema de la segunda parte de la conducción. Trabajó muy bien, siguiendo el protocolo. ¿Dónde empieza el protocolo? Longitud equivalente o característica, pues, característica. Luego el bio, luego etcétera, etcétera. Muy bien desarrollado el protocolo. Daniela Trujillo, muy bien. Jerily también trabajó muy bien. Bueno, a ver. ¿Cuánto tienes acá en ese duty? Oye, pero ¿qué pasa? Preguntémosle a Manuela Puerta. Hola, profe. ¿Cómo te va? Bien, profe. Ah, bueno, me alegro. ¿Cuánto te arroja el duty? Profe, a mí me dio 484. Bueno, entonces ese es el duty. Ese está bien. 484. Esto es kilowatts o esto es kilojulio segundo. Bueno, ¿estamos o no estamos? Todos obtienen ese valor. Bueno, muy bien. Y dame la temperatura de salida del agua. Temperatura de salida. Apenas la estoy haciendo, profe. Ya le digo. Del agua de enfriamiento. ¿El agua de enfriamiento cómo se llama? Cooling water. Entonces ahí está. Bueno, ¿cuánto es esa temperatura de salida del agua? Corrijo. No. No. Bueno. ¿Cuánto te arroja esto? Profe, me da 99.19 grados Celsius. Bueno, muy bien. 99.19 grados Celsius. Bueno, entonces fíjate que ahí tengo el caso de un agua y entonces de pronto corrijo lo que estaba diciendo, dado este valor que estamos obteniendo, 99.19 grados Celsius. Esta no puede ser un agua de enfriamiento.
porque esta agua de enfriamiento pues no puede calentarse hasta este punto, hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Finalmente, lo que puede pasar es que yo tengo un aceite caliente y quiero recuperar ese calor en ese aceite caliente calentando un agua. Y esta agua la necesito para un proceso subsiguiente. Eso es lo que podemos anotar acá. Eso es lo que podemos anotar. Yo esta agua la necesito en el proceso, esta agua caliente la necesito en el proceso, en una etapa subsiguiente del mismo. Esto aquí, como tal, no es un agua de enfriamiento. ¿Me explico? ¿Sí estamos o no estamos? ¿Por qué? Porque aquí se obtienen unas temperaturas muy altas y entonces yo lo que estoy tratando de hacer aquí es aprovechar este calor residual, esta energía residual en este aceite para calentar esa agua que voy a utilizar más adelante, aguas abajo en el proceso. ¿Estamos o no estamos? Bueno, pero entonces ya tienes ese cálculo de ese duty allí, etcétera, 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 etcétera. Bueno, muy bien. Me voy para un documento. Este documento ustedes ya lo tienen. Me voy a salir a la ventana y vemos este documento, Entonces, este documento se lo recomiendo yo a ustedes que para que lo lean bien, lo tramiten bien, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama este documento? Se llama Principles, por acá está el titular, Principles of Heat Flow in Fluids. Bueno, muy bien. Mira, aquí nos están hablando del equipo típico de intercambio de calor. Aquí tenemos un intercambiador de coraza y tubos. En este caso vamos a manejar aquí un condensador y este es el primer ejemplo. Nosotros vamos a ver este primer ejemplo más adelante. Como ya hemos venido trabajando con el intercambiador de doble tubo, entonces vamos a empezar por acá. Si me estás viendo ahí, voy a agrandar esto aquí hasta donde sea posible para que veas este asunto, etcétera. Te voy a pedir el favor de que nos concentremos en esta lectura. Entonces, repito, aquí hay un primer ejemplo y aquí hay un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo lo tenemos aquí. Mira, el intercambiador no puede tener una longitud muy grande por razones de tipo mecánico. Lo importante, lo que me parece a mí muy importante que veas acá es esta parte aquí donde está el anillo, y es la parte por donde circula un fluido y por donde circula el otro fluido aquí en el anillo. Entonces, como esto por razones mecánicas no puede ser muy largo, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos aquí varios, esto recibe varios nombres, algunos les dicen bucles, etcétera, etcétera, con el objeto de obtener en un cierto número de bucles, obtener el área de transferencia de calor necesaria para un intercambio dado. Lo que pueden ver aquí es esto, que por aquí está entrando un fluido B, por aquí sale el fluido A, ¿cierto? Entonces, esa es la parte importante. Y la entrada del fluido A es esta, y el otro fluido B hace todo este recorrido saliendo por acá, mientras que el otro va en contracorriente. De manera tal que nosotros en este equipo podemos desarrollar un sistema de contracorriente verdadera. Bueno, entonces, repito, este es el primer ejemplo, este es el ejemplo 1I, entonces vamos a colocarle por acá 1I, lo vamos a ver posteriormente, y nosotros tenemos aquí el 2I, y entonces ese vamos a empezar por ahí. Bueno, entonces tenemos acá, te pido el favor de que nos concentremos en esta lectura, etcétera, etcétera. Dice, tenemos un equipo de transferencia de calor de doble tubo que se muestra en la figura 1.3. Ya nos adelantábamos un poco por acá. Figura 1.3.
está ensamblado de unas tuberías metálicas estándar. Y nosotros tenemos por acá unas intersecciones en las cuales aparecen por allá unos prensaestopas. Bueno, dice, estos son asuntos pues ya mecánicos. Empecemos con la circulación de los fluidos. Un fluido fluye a través, recuerden lo que significa esta palabra, through, y recuerden que hay otra palabra por allá, que es ¿cuál? ¿Cuáles son las dos palabras que son muy parecidas? ¿Sí recuerdas o no recuerdas? ¿Sí recuerdas? Una es true y la otra es across. Bueno, ¿y cuáles son las variables true? Vos que vas a presentar próximamente un parcial sobre la parte conceptual del curso. ¿Cuáles son las variables true? Dame un ejemplo. ¿Y cuáles son las variables across? ¿Sí hablábamos de eso o no? ¿Está claro? Bueno, vamos a preguntarle aquí a los jóvenes expertos en química orgánica. A ver, el señor Isaza. Por ahí se me fue ya el señor Isaza. Por ahí está el señor Isaza. Bueno, no se ha ido profe, todavía. Bueno, variable true. Ejemplo. Una true. La profe iba a dar un ¿Sí ejemplo. recuerdas que estuvimos discutiendo ese asunto o no? Sí, pero yo iba a dar un Bueno. ejemplo de las across, no de la true. Bueno, déme la de la cross, pues. Profe, una diferencia potencial como una caída de presión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa es la variable across y la true. La acabamos de ver acá, la acabamos de ver en el problema anterior. El M punto, el V mayúscula punto, son las que fluyen por el sistema. Muy bien, muy bien. Bueno, me devuelvo para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estoy aquí. Bueno, entonces, un fluido fluye a través del tubo interno y un segundo fluido fluye a través del espacio anular, del cual hemos hablado tantas veces, entre el exterior y entre el exterior del tubo interno y el interior del tubo externo. La función o el papel que desempeña el intercambiador de calor es o consiste en aumentar la temperatura del fluido más frío y disminuir la del fluido más caliente. Disminuir la del fluido más caliente. En un intercambiador típico de calor, tenemos nosotros que el tubo interno puede ser de 1/4 y el externo de 2,5 pulgadas. Este IPS, esto es iron de hierro, iron pipe size. Esa es la tubería estándar que nosotros tenemos por allá en las tablas. Bueno, entonces dice que un intercambiador como el anterior de doble tubo puede consistir de varios pasos que están dispuestos en este arreglo vertical, por consideraciones de tipo mecánica. Repito, esto no puede ser un tubo largo, sino que es un tubo que tiene esta disposición vertical como veíamos allí. Bueno, y ojo con lo que viene a continuación. Miren, esto es una regla de dedo muy valiosa, muy útil. Yo te voy a preguntar en el examen final que me des una regla de dedo. Y aquí hay una de tantas que te he dicho. Bueno, el intercambiador de doble tubo, estos intercambiadores de doble tubo son muy útiles cuando tenemos por acá áreas de transferencia de calor. ¿De qué orden? De 100 a 150 pies cuadrados. Cuando nos salimos nosotros de estos valores, entonces dice aquí, para capacidades mayores, para áreas de transferencia de calor mayores, ¿qué necesitamos? Necesitamos el caso 1.
los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Estamos en los cuales nosotros podemos tener hasta miles de pies cuadrados de área de transferencia de calor en estos equipos de coraza y tubos como tenemos acá. Este intercambiador de doble tubo fue el primer intercambiador que se construyó en las industrias químicas. Cuando este no fue suficiente, por estas razones que se anotan acá, entonces se pasa de este diseño, se pasa a este diseño. Y estos dos son los que prevalecen en las industrias químicas, Bueno, entonces tenemos por acá este asunto de flujo en contracorriente y flujo en paralelo, que también me interesa que veamos en este momento porque ya vamos a pasar a otro escenario muy importante en este curso. Entonces vamos a ver flujo en contracorriente y flujo paralelo. Dice acá, los dos fluidos se entran en los extremos diferentes de un intercambiador, del intercambiador que se muestra acá. Circulan en direcciones opuestas a lo largo de este equipo, Este tipo de fluido se conoce comúnmente con el nombre de contraflujo o flujo en contracorriente. Contraflujo o flujo en contracorriente. Bueno, entonces dice acá, las curvas, temperatura, eje vertical, longitud, eje horizontal, para este caso se muestran en la figura 1.4a. Entonces, fíjate que por acá, en este extremo, está entrando un fluido, el fluido caliente, por acá está entrando, entonces yo lo tengo entrando por acá. Por ese mismo extremo del equipo está saliendo el fluido frío. En el otro extremo, ¿qué está entrando? Está entrando el fluido frío y está saliendo el fluido caliente. Entonces, por eso tenemos aquí en este dibujo en el eje, en el eje vertical, ¿qué tenemos? En dirección vertical tenemos nosotros la temperatura y aquí en el eje horizontal tenemos este recorrido que se hace, que se cumple en el equipo. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces, ¿cuál es la nomenclatura? Esta pieza se me olvidó mencionar, pero usted lo sabe muy bien, esta pieza es tomada de McCabe. Entonces voy a señalar aquí que esto es tomado ¿de quién? De Mac, del que yo he llamado Mac. Un poco confianzudamente, y entonces este amigo se llama es McCabe. Bueno, McCabe. Bueno, muy bien, entonces ahí tengo esa referencia, etc. Entonces la nomenclatura que él toma es esta. Temperatura del fluido caliente a la entrada. TH, hot, esta H significa hot y esta A significa entrada. Temperatura del fluido caliente a la salida, TH, hot, B, salida. Y para el fluido frío, temperatura C, cold, de entrada A y de salida B. ¿Está claro? Bueno, entonces aquí se denominan approaches. Esto te lo voy a preguntar en tu parcial de parte conceptual. ¿Qué es un approach? Un approach. Entonces, ¿cuál es el approach? Fíjate que nosotros ya tenemos dibujado en este equipo estos perfiles de temperatura, Entonces, de la temperatura del fluido frío y de la temperatura del fluido caliente. Acá se indica la dirección del uno, la dirección del otro, en contracorriente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se denomina un approach? No me traduzcas esa palabra. Alguien dijera, no, es que esto es un enfoque, esto es una aproximación, etcétera. Esto no tiene traducción, muy precisa, muy exacta al español. Entonces, déjalo ahí en inglés, el approach. Entonces, estamos hablando de que, fíjate, es la diferencia THA, que es la que tengo por acá,
menos T sub CB. Perdón. THA. Perdón, es que estaba mal parqueado. Entonces, THA, esta de acá, me disculpan ahí, estaba yo en el otro terminal. THA menos T sub CB, este es un approach. Y en el otro lado, en el otro extremo del equipo, tengo el otro approach. T sub HB, que es este, menos T sub CA. Entonces, esto es lo que se denominan approaches. Está claro, no traduzcas eso. Y hay otros que se denominan rangos. Entonces, ¿cuál es el rango? Los valores que puede tomar el fluido caliente, que son T sub HA hasta T sub HB. Entonces, tenemos todo este recorrido, esta diferencia de temperatura T sub HA menos T sub HB. Y en el caso del fluido frío, ¿qué tenemos? Tenemos la diferencia T sub CB menos esta diferencia T sub CA. Estos se denominan rangos. ¿Estamos o no estamos? Bueno, si los dos fluidos, bueno, entonces ese es el caso de contracorriente. Hasta aquí la contracorriente, hasta este punto la contracorriente. Ahora, si los dos fluidos entran en el mismo extremo del intercambiador y fluyen en la misma dirección hacia el otro extremo, el flujo se denomina paralelo, flujo paralelo. Bueno, las curvas de temperatura recorrido para el flujo paralelo se muestran acá. Entonces, los dos fluidos tienen que entrar por el mismo extremo, salen por el otro extremo. ¿Está claro? Entonces, fíjate, aquí tienes esos perfiles de temperatura para el fluido caliente y para el fluido frío. Bueno, en este caso, bueno, de nuevo, el subíndice A se refiere a la entrada, subíndice B, salida. Y los approaches, ¿cómo son? Entonces, aquí tenemos T sub HA, que es este, menos T sub CA. Y en el otro extremo tenemos T sub HB menos T sub CB. Bueno, ojo con esto que viene a continuación. El flujo paralelo, o sea, este esquema es raramente usado en estos intercambiadores. Está claro, es raramente usado este flujo paralelo. Y entonces, ¿cuál es una restricción acá? La restricción es que si yo tengo el flujo en contracorriente, fíjate que yo puedo alcanzar una temperatura con el fluido frío, una temperatura por encima de la temperatura de salida del fluido caliente. ¿Está claro? Fíjate que esta T sub CB es mayor que T sub HB. Entonces yo puedo con este arreglo en contracorriente obtener temperaturas para el fluido frío, que es el que yo quiero calentar, mayores que la temperatura de salida del fluido caliente. Mientras que aquí, fíjate que tengo esa restricción. Yo quiero calentar el fluido frío tanto como pueda, pero en este esquema de trabajo en paralelo, yo tengo una limitación acá muy grande. ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces eso es lo que dice acá. Flujo paralelo es raramente utilizado, como se muestra, dado que, como se muestra en la figura 11.3, ¿cuál es la figura 11.3? Aquí, en la figura 11.3, una inspección de la figura 11.4, que es esta, A y B, mostrará que no es posible con este método de flujo, con el paralelo, alcanzar una temperatura del fluido cercana a la temperatura de entrada del otro, que es lo que yo estoy haciendo acá.
yo estoy haciendo acá? En contracorriente, yo estoy con la temperatura de salida del fluido frío a una temperatura mayor que la temperatura de salida del fluido caliente y estoy relativamente cerca de esa temperatura de entrada del propio fluido caliente. Cambio aquí, eso es imposible llevarlo a cabo. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, y el calor que se puede transferir es menor que el que nosotros podemos transferir en este arreglo en contracorriente. Bueno, nosotros tenemos por acá otro tipo de flujos que ya veremos a continuación en estos intercambiadores de calor de coraza y tubos. Entonces, hasta aquí me interesa que veamos nosotros este segundo caso del equipo de doble tubo en dos arreglos de flujo. Un arreglo que es el que se prefiere siempre en contracorriente y otro arreglo que es el flujo paralelo. Este flujo paralelo se utiliza por allá en muy contados casos en las industrias químicas. ¿Estamos o no estamos? Entonces ahí terminó ese equipo de doble tubo. Luego, ¿qué tenemos en este paper? En este paper nosotros ya lo habíamos invocado por allá aguas arriba cuando estábamos realizando otro problema y entonces aquí es donde está la pregunta. Bueno, ¿cuál diferencia de temperatura tomo yo en el equipo como tal? Tomo esta que hay aquí en este extremo, tomo la que hay en este extremo, tomo la que hay en la mitad. Y entonces aquí es donde llegamos nosotros finalmente a esta expresión que tenemos por aquí, que nosotros ya la usamos, que es el LMTD. Toda la parte del desarrollo del LMTD, pues lo tienes en este paper, pero este es el punto clave de aplicación del mismo. Entonces esto nosotros ya lo tenemos. Y de hecho nosotros vamos a hacer a continuación unos cálculos en este sentido, ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces ahí cierro esta viñeta. Ya después vamos a ver con más detalle este otro equipo de coraza y tubos. De momento vamos a involucrarnos por acá en unos cálculos, por acá de LMTD en un equipo que opera, perdón, en un equipo intercambiador de calor de doble tubo. Bueno, entonces vamos a hacer unos problemitas, etcétera, etcétera. Entonces, para que tomes las siguientes viñetas. Vamos a calcular LMTD. Nosotros ya por allá habíamos hecho, como les acababa de recordar, habíamos hecho unos cálculos por allá ya con el LMTD, pero entonces ahorita vamos a afinar un poco mejor este asunto. Bueno, hasta ahí vamos siguiendo todos. Yo espero que sí. Lo que estoy haciendo yo con este trabajo que estamos desarrollando en el día de hoy es abrir ventanas para que nosotros podamos adelantar estos temas y también adelantar evaluaciones y completar, como ya dijimos, todo esto, si es posible, para tenerlo listo el día viernes 4 de diciembre. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a agarrar lo que corresponde al LMTD. Entonces, me regreso para este punto, QU a LMTD, FT. Nosotros tenemos que dar buena cuenta de todo eso, de todos estos términos que aparecen acá involucrados. Bueno, de este ya hacíamos un ejercicio muy sencillo, lo hacíamos ahora en un intercambiador de doble tubo, este ya lo hacíamos. Por acá me quedan pendientes H sub I, H sub O, este es el área de transferencia de calor, LMT, entonces nos vamos a concentrar por acá. Usted se está preguntando qué es este FT, entonces yo lo quiero dejar con la duda, ¿qué es ese FT?
y entonces ya vamos a pasar subsiguientemente a ver qué es SFT. De momento nos vamos a concentrar en LMTD, en LMTD. Bueno, y vamos a tomar ese caso de ese intercambiador de doble tubo. Bueno, entonces vamos a hacer como alrededor de unos 2 o 3 problemas, sobre eso muy sencillos, y entonces ya vamos adelantando en ese sentido. Bueno, entonces, les voy a dictar un problemita. Vamos a hacer ese problemita. Bueno, dice así, problemas sobre el MTD. Un fluido caliente entra, un fluido caliente. Estoy al aire con voz en on. Tengo 22 personas aquí en el chat. Un fluido caliente entra a un intercambiador de tubos concéntricos. Repito, un fluido caliente entra a un intercambiador de tubos concéntricos. Doble tubo. También se llama intercambiador de tubos concéntricos. A una temperatura de 300 Fahrenheit. A una temperatura de 300 Fahrenheit. Y se tiene que enfriar hasta 200 Fahrenheit. Se tiene que enfriar hasta 200 Fahrenheit por medio de un fluido frío. Que entra a 100 Fahrenheit y se calienta hasta 150 Fahrenheit. Bueno, entonces, repito el problema en su totalidad. Un fluido caliente entra a un intercambiador de tubos concéntricos a una temperatura de 300 Fahrenheit y se tiene que enfriar hasta 200 Fahrenheit por medio de un fluido frío que entra a 100 Fahrenheit y se calienta hasta 150 Fahrenheit. Punto seguido. Pregunta. ¿Cómo se deben dirigir los flujos? Bueno, ¿cómo se deben dirigir los flujos? Esa es la pregunta que se formula acá. ¿Cómo se deben dirigir los flujos? Entonces, te voy a pedir el favor de que en este caso arranquemos por el flujo paralelo. Quiere decir que en ese intercambiador de tubos concéntricos, los dos fluidos van a entrar por el mismo extremo y van a salir por el otro extremo. Entonces, hagamos el caso del flujo paralelo y vamos a calcular el LMTD. Entonces, vamos a recordar ese asunto. Vamos a hacer flujos paralelos y vamos a calcular el LMTD. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, de momento, esto lo voy a quitar de acá. Estamos aquí. Vamos para acá. ¿Qué es esto? Ya te voy a decir. Esto ya lo tenemos identificado por acá. Solo me faltan unas H's y prácticamente eso ya lo tenemos listo. ¿Está claro? Bueno. Entonces, vamos a tomar el camino del flujo paralelo.
Bueno, entonces nosotros tenemos una situación de este estilo, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿cuánto te arroja el LMTD? ¿Cuánto te arroja ese cálculo? Oye. Bueno, yo lo hago por acá rápidamente. ¿Cuánto te arroja ese cálculo? Oye, preguntémosle a los expertos en química orgánica. A ver, el señor Isaza. Profe, no lo he terminado. Bueno. Bueno, a ver, Manuela. Manuela. Profe, me dio 246,63, pero no sé si está No, señora. bien. No, señora, ¿cómo así? Pero no deseche ese cálculo, no, no lo deseche. Es decir, Pues tache. yo tomé las temperaturas. ¿Cómo? Sí, no, ya vi. Es el delta de temperatura cada uno y solo tomé fue la temperatura y le resté. Me dice el Bueno, cambio de bueno, temperatura, qué pena. bueno, vamos a preguntarle por aquí mientras tanto a Yerili. Yerili, Hola, profe. ¿cómo te ha ido? Muy bien, profe. Ah, bueno, eso está muy bien. Profe, me da 144,2695. Ese es el LMTD en paralelo. Sí, señor. Toman las corrientes en misma dirección. Sí, profe. Bueno, es decir, no borre lo que hizo en caso tal tache, etcétera. Listo. Bueno, vamos a preguntarle a Daniela Trujillo. Daniela, no me responde. A mí me da 108,2. Te cuento que ese valor está correcto, Daniela. 108,2 Fahrenheit está correcto. Vamos a preguntarle a Laura. Laura, Ya voy. ya voy. Preguntémosle a Paola. Paola, preguntémosle a Estefa. Profe, también me dio 108,2.
Preguntémosle a Juliana. Juliana. Bueno. A la profe lo está haciendo. Bueno, entonces terminen ahí. Les quedan 2 minuticos para que terminen ese cálculo y ya lo vamos a ver por acá. Muy bien. Bueno, mira, entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Qué tenemos allí? Tenemos lo siguiente. Tenemos este esquema. Entonces, paralelo. Por el mismo extremo entran el fluido caliente y el fluido frío y obviamente salen por el extremo opuesto. Bueno, el fluido caliente entra a 300. ¿Sí estamos o no estamos? Entra a 300 según les refería yo en el enunciado del problema, 300, sale a 200 Fahrenheit. Bueno, el fluido frío entra a 100 Fahrenheit, sale a 150 Fahrenheit. Bueno, LMTD lo tienes allá en el paper que acabábamos de analizar, allá lo tienes, ya habíamos hecho unos cálculos. ¿Cómo seguía uno con el LMTD? Entonces, terminal caliente. ¿Cuál es la terminal caliente? La terminal por donde entra el fluido caliente. Entonces, terminal caliente. Entonces, diferencia de temperatura en la terminal caliente. Entonces, lo tenemos acá. 300 menos 100. Menos diferencia de temperatura. ¿En dónde? En la terminal fría. ¿Cuál es la terminal fría? La terminal por donde sale el fluido caliente. Terminal por donde sale el fluido caliente. Fluido caliente se enfría, terminal fría. Entonces, menos la diferencia de temperatura en la terminal fría. Esto dividido entre el logaritmo natural de esta primera diferencia entre esta segunda diferencia. Y eso es todo. Y entonces, si haces el cálculo, eso te arroja este valor. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí estamos? Entonces, diferencia de temperatura, esa es la guía que yo particularmente he tomado siempre. Diferencia de temperatura en la terminal caliente. Esa es la terminal por donde entra el fluido caliente, menos la diferencia en la otra terminal y en el denominador logaritmo natural de las anteriores. Logaritmo natural de la diferencia en la terminal caliente dividido entre la diferencia en la terminal fría. La terminal fría es aquella por donde sale el fluido caliente, porque el fluido caliente se enfría, entonces esa es la terminal fría, por donde sale el fluido caliente ya frío. ¿Está claro? Si obtienes ese valor, oye, finalmente, pero necesito que me digan algo. Te cuento que en mi país sí está bien así. Te cuento que en mi país son las 11:30, entonces, bueno, te cuento también, como digo siempre, que hoy venía a otra clase. Y, bueno, vamos a ver, aquí tengo pues muchas cosas pendientes. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Bueno, entonces, ese valor ya lo tienes por allí, 108.20. Bueno, vamos a ver si en lugar de tener ese esquema en corriente paralela, tenés un esquema en contracorriente.
tenés un esquema en contracorriente. Vamos a ver cómo sería este. Bueno, entonces, en lugar de lo anterior, en lugar del arreglo anterior, ¿qué tenés ahora? Tenés ahora esto que te voy a pintar acá. El fluido frío entra a 100 y sale a 150. Bueno, entonces, ¿qué tenés ahora? ¿Qué tenés ahora? En lugar de tener el esquema anterior, yo aquí aproveché una parte del mismo. Bueno, entonces tenés en contracorriente. Este está entrando a 100, el fluido frío por un extremo, el fluido caliente está entrando por el extremo opuesto a 300. Entonces aquí tenés contracorriente. Como se trata de un intercambiador de doble tubo, esa contracorriente es contracorriente verdadera. Porque definitivamente un fluido va en una dirección, y el otro va en la dirección opuesta. Bueno, entonces hace aquí el LMTD. ¿Cómo te queda este LMTD? Bueno, vamos a ver cuánto te da ese cálculo. Entonces lo voy a hacer por acá. ¿Cuánto te arroja ese cálculo? En contracorriente. ¿Cuánto te arroja en contracorriente? Vamos a preguntarle por aquí a alguno de ustedes. A ver, ¿dónde está Dana? Dana no me responde. ¿Dónde está Angie Melissa? Angie. Hola, profe. Me dio 123.32 Fahrenheit. Muy bien. Te da esto, ¿cierto? Sí, señor. 132.32 Fahrenheit. Entonces, de el arreglo en corriente paralela anterior y este en contracorriente, ¿cuál prefieres? Esta, profe, en contracorriente. Bueno, muy bien. Entonces, como veíamos en el paper tomado de McCabe, que ahí señalábamos, como veíamos en ese paper, el arreglo en corriente paralela es muy escaso en las industrias químicas. Entonces, esta es otra regla de dedo. Si estás manejando un intercambiador de calor de tubos concéntricos
o de doble tubo, ¿qué área tenés? ¿Qué área estás manejando? ¿Qué área de transferencia de calor? Decime. ¿Cuánto? Oye, lo veíamos ahora en el paper. ¿Qué área estamos manejando de transferencia de calor? Oye, preguntémosle a Laura. Laura, ¿qué área de transferencia de calor estamos manejando? Laura, Señor, ¿qué área de transferencia de calor estamos manejando? En el intercambiador de doble tubo. Lo veíamos hace un momento en el paper. ¿Cuánto? ¿Quién me dice? Oye, Paola. Paola se me fue. Le pregunté y ahí mismo se me fue. Manuela Puerta. Manuela. Oye, No, usted en un intercambiador de doble tubo, ¿qué área manejamos de transferencia de calor? Entre 100 y 150. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces esa es una regla de dedo muy importante. Y otra es que si tienes un intercambiador de calor de doble tubo, como este que yo les muestro por acá, que les he mostrado tantas veces por acá, ¿sí o no? Lo que pasa es que no me queda tan sencillo. Bueno, ahí está un poco mejor. Si nosotros tenemos un intercambiador de doble tubo, nosotros, ¿cómo vamos a disponer los flujos? Decime, ¿cómo vamos a dirigir los flujos? Decime. De acuerdo con el resultado de este primer problema que tenemos. Repito, si tenemos un intercambiador de calor de doble tubo, nosotros, ¿cómo vamos a dirigir los flujos? En contracorriente, profe. En contracorriente. Entonces, esa es otra regla de dedo, ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ahí ese caso, Vamos a una segunda situación, Entonces, siguiente problema para que vamos resolviendo. Y fíjate que en la medida en que vamos resolviendo, ahí vamos sacando conclusiones muy importantes. Bueno, siguiente problema. Creo que vamos a hacer este y otro. De todas maneras, el tiempo tampoco nos da más. Entonces ya vamos a ver qué tenemos acá. Dice así el siguiente problema, para que tomes allí, por favor, el enunciado. Dice, un fluido caliente entra a un intercambiador de tubos concéntricos a 300 Fahrenheit, y se tiene que enfriar hasta 200 Fahrenheit, o sea que es el mismo fluido caliente que teníamos en el problema anterior. Repito, un fluido caliente entra a un intercambiador de tubos concéntricos a 300 Fahrenheit y se tiene que enfriar hasta 200 Fahrenheit por medio de un fluido frío, que entra a 150 Fahrenheit, y se calienta hasta 200 Fahrenheit. Ese es el cambio que tenemos con respecto al problema anterior. En el problema anterior, el fluido frío entraba a 100 Fahrenheit y salía a 150 Fahrenheit. Ahora el fluido frío entra a 150 Fahrenheit y sale a 200. Bueno, ¿está claro? Entonces, punto seguido, pregunta el problema. ¿Cómo? La misma fórmula, la misma pregunta. ¿Cómo se deben dirigir los flujos? Entonces, yo te voy a pedir un favor.
ya sacaste una conclusión en el problema anterior, pero te voy a pedir el favor de que aunque hayas sacado esa conclusión tan importante en el problema anterior, vamos a empezar a resolver este caso con estas nuevas temperaturas, vamos a resolverlo en la parte inicial por disposición o dirección de esos fluidos caliente y frío en paralelo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a dirigirlos en paralelo y luego ya usted sacará las conclusiones del caso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Yo aquí en el mismo dibujo me ha tocado hacerlos todos. Entonces, tenemos ese caso. ¿Sí estamos? En este caso, tenemos este asunto. ¿Sí o no? Fluido, vamos a disponer en paralelo. Fluido caliente entra a 300, se enfría a 200. Fluido frío entra a 150, se calienta hasta 200. Entonces, vamos a ver. Calculemos aquí LMTD. Entonces, necesito que hagas ese caso. Bueno, vamos a preguntarle por aquí a Juliet. Juliet. ¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo te arroja ese cálculo? A ver, preguntémosle nuevamente a Manuela Puerta. Profe. Bueno, ¿cómo te da este cálculo en este segundo problema si dirigimos esos flujos en corrientes paralelas? Profe, pues apenas lo estoy haciendo.
Bueno. A ver, preguntémosle entonces a Yerili. Yerili. Profe, es que ahí tengo una duda. Entonces, en Sí. la terminal fría no tendría una diferencia de temperatura y tomo el 200. Bueno, entonces ahí, ¿qué hacemos en la terminal fría? Ahí es donde está el asunto, ¿cierto? Entonces sí debe existir una diferencia de temperatura. Pero ¿y cuál es la diferencia de temperatura en la terminal fría? Es 200 menos 200. Es que si me daba cero, entonces abajo me quedaba el logaritmo natural de 300 menos 150 sobre cero. Entonces, no sabía qué hacer y supuse que no Exacto. ¿Te necesitaba queda ir. esto, mejor dicho? Sí, señor. Bueno, entonces eso es donde yo quería que ustedes llegaran y vieran cómo es la cosa. Esperemos, Yerili, que otros compañeros vayan adelantando más y lleguemos todos a ese punto, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, sí, ya voy para allá. Ay, caray. Bueno, todos estamos aquí en este punto. Oye, a ver, Karen profe. Jimena. Karen Jimena. Sí, pero estoy en la misma parte. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver qué pasa. Entonces me voy a salir de acá, bueno, mira, entonces tienen esta situación. Este es el fluido caliente, el fluido frío y tenemos esto, la terminal caliente, la terminal fría. Entonces tenemos este planteamiento. Bueno, entonces, ese planteamiento está bien. Fíjate que en el numerador no hay ningún problema. Por acá tenemos la diferencia de temperatura en la terminal caliente, que es esta. Por acá en la otra terminal, esto me da 0. En el numerador no hay problema. Pero fíjate que acá es donde tengo el lío, en este cociente que tengo en el denominador. ¿Por qué razón? Porque esta cantidad acá, esto aquí, pues numéricamente eso me arroja un valor de 0. Vamos a decir que este valor no sea 0, sino que tiende a 0. Vamos a suponer eso, tiende a 0. Entonces, esta cantidad acá, si este denominador tiende a 0, este cociente tiende a ser ¿qué? Un número muy grande, un número muy grande. Y entonces, ustedes saben el comportamiento de esta función logarítmica. El logaritmo de un número muy grande me arroja un número muy grande. Me arroja un número muy grande. Entonces, si yo divido aquí este que me queda entre un número muy grande, esto me tiende a ¿qué? Me tiende a 0. O sea, ese LMTD finalmente va a tender a ¿qué? A 0. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo esto, yo tengo en ese intercambiador, tengo esta situación. Tengo que Q, esto es igual a U por A por LMTD, por LMTD. ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, ¿qué se me presenta allí? Se me presenta que esta belleza tiende a 0, tiende a 0. Esta Q, ¿qué pasa con esa Q? Pues nosotros ya hacíamos un ejercicio, aguas arriba en esta clase, de un intercambiador de este tipo, y nosotros por allá eso nos daba en kilowatts. Entonces nosotros tenemos que esto es una cantidad finita,
Ese duty es una cantidad finita. Ya teníamos, podemos tomar como referencia ese equipo ese problema que hacíamos aguas arriba en la clase. Entonces, esta cantidad, este duty es finito. ¿Qué pasa con el coeficiente global de transferencia de calor? Ese coeficiente global es finito. También tiene un valor finito. Bueno, entonces vamos a ver que si esta cantidad tiende a cero, entonces, ¿qué va a pasar con el área? Con el área de transferencia de calor. Esta área tiene que contrarrestar el efecto de este. Entonces, si este tiende a cero, tiende a ser un número muy pequeño, esta área, por ser estas dos otras cantidades finitas, esta área tiende ¿hacia qué? Hacia un número muy grande. Entonces, esta área de transferencia de calor tiende ¿hacia dónde? Hacia el 8, pero no el 8 parado, sino el 8 acostado. Entonces, tiende a ser un número muy grande. ¿Me explico? Eso es lo que podemos, la conclusión que podemos sacar allí. Y en tal sentido, como el costo del equipo de intercambio de calor está directamente asociado con el área de transferencia de calor, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que definitivamente esta dirección de estos flujos en corrientes paralelas no me sirve. Entonces, con este ejemplo, reafirmamos la conclusión que sacábamos en el ejemplo inmediatamente anterior, en el sentido de que siempre que se tenga un intercambiador de doble tubos, ¿cuál es la forma en la cual yo debo dirigir los flujos? Yo debo dirigir los flujos en contracorriente, de entrada, regla de dedo, contracorriente. Ya veíamos esta situación. Bueno, y ahora que ya no pudimos trabajar con este esquema en paralelo, ahora sí hagamos el cálculo en contracorriente. Entonces ya lo hacen ustedes allí y me reportan cuánto les arroja ese cálculo. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría ese perfil de temperaturas? Quedaría como lo están viendo ahí ustedes en el tablerito. Entonces, el fluido caliente pasa de 300 a 200 y en sentido opuesto circula el fluido frío que se va a calentar desde 150 hasta 200 Fahrenheit. Bueno, fíjate que el fluido frío a la salida alcanza una temperatura que es la temperatura de salida del fluido caliente. Y entonces hacemos el mismo cálculo, diferencia de temperatura en la terminal caliente, 300 menos 200,
menos diferencia de temperatura en la terminal fría, 200 menos 150, logaritmo natural 300 menos 200, 200 menos 150, ¿y cuánto te arroja ese valor finalmente? ¿Cuánto te arroja ese valor? Eso da 72.13. Entonces me dice acá Laura que esto te arroja 72.13 Fahrenheit. Entonces yo ya no tengo problemas. 72.13, ¿me dices? Sí, señor. 72.13 Fahrenheit. Entonces fíjate que ya en ese caso yo ya no tengo acá ningún problema, ya tengo este valor. Este es un valor finito, este es un valor finito, entonces puedo ya trabajar sin ningún problema con ese intercambio de calor. Bueno, me queda un tercer problema, ese tercer problema creo que ya lo habíamos realizado cuando tomábamos nosotros por allá, aguas arriba, un trabajo también con otro intercambiador de doble tubo. Ese ya lo habíamos realizado, más sin embargo sí me gustaría que lo repasáramos, etcétera. Bueno, pero de momento ya esto no será en el día de hoy, dado que son por acá las 11:58. Bueno, entonces mañana, si Dios quiere, mañana continuamos con estos casos. Fíjate que ya con este acercamiento que tenemos, ya tenemos una ventana más amplia de trabajo, entonces ya el caso del intercambiador de doble tubo prácticamente está resuelto. Y yo sigo con la deuda del HIHO. A mí no se me olvida esa deuda, pero desde el punto de vista del curso, en sus distintos frentes ya tengo otros espacios de trabajo, que era lo que yo necesitaba abrir. ¿Me explico o no me explico? Bueno, son las 11:59. ¿Quién tiene por allí? Termino con 20 estudiantes en el chat. Inicialmente había 22, ahora hay 20. Bueno, ¿qué pregunta tienen ustedes por allí de orden técnico en primera instancia y finalmente de orden administrativo? Ya terminando esta sesión de trabajo de hoy. Hoy estamos en la semana 13, clase 35. Entonces yo les comento que para las semanas 14, 15, 16, esas semanas son unas semanas pesadas para todos. No vayan a pensar ustedes que es solamente para ustedes, no, son semanas pesadas para todos, porque cada quien tiene un objetivo en mente. Y entonces deben ustedes tener presente que uno como profesor pues debe dar cuenta de un cumplimiento de unos objetivos, de unos contenidos, de unos programas, y también debe reportar unas evaluaciones. Bueno, entonces por eso era que yo quería dirigir el curso por este camino, porque ya en la parte de la evaluación ya se me abren más espacios, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos unas evaluaciones finales pendientes en estas últimas semanas. Repito, 14, 15 y 16. Entonces estamos pendientes para hacer todo ese trabajo y poder terminar este contenido de los intercambiadores de calor. No se me olvida el HI, el HO, tranquilos que ahí está todo eso pendiente, etcétera, pero yo ya tengo más espacios de trabajo con ustedes. Bueno, ¿qué preguntas tienen ustedes finalmente? ¿Dudas? ¿Algunas aclaraciones, inquietudes o asuntos administrativos? Bueno, veo que están ustedes, no sé qué les pasó en el día de hoy. Los noté por allá muy callados, general a todos. Bueno, muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana, en donde ahí vamos avanzando. Lo importante es que vamos en la dirección correcta. Bueno, jóvenes, entonces me despido de todos ustedes y mañana seguiremos hablando.
Hasta mañana, profe. Profe, Gracias. gracias. Bueno,